Ahí vamos. Ahí estamos, creo, ¿no? Podemos ir compartiendo la transmisión si gustan e iniciamos en un momento más. Muy bien. Ok, podemos ir iniciando si gustan, ¿no? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo esta tarde fría aquí en la ciudad de Jalapa con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y hoy estamos muy contentos porque estamos aquí reunidos un grupo de amigos y de colaboradores para presentar el libro, un poemario, Mi nombre en el agua, de Nancy Hernández García. Yo primeramente quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos que hoy estaremos compartiendo la mesa. Nancy, la autora, Nancy Hernández García, la autora del libro, ya estaremos hablando más formalmente de tu trabajo, Nancy, pero antes que otra cosa, bienvenida. Hola Gustavo, gracias. Hola Max y hola a todos los que nos están viendo y nos hacen el amable favor de acompañarnos. Max Sousa, amigo, escritor, conversador, y bienvenido esta tarde. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Nancy? Pues un placer de nuevo, otra semana aquí compartiendo este espacio digital y pues pandémico, ¿no? Así es. que de alguna manera impide, pero también permite, ¿no? El diálogo. Muy bien. Yo quiero recordarles a todos que estamos en vivo, estamos en la presentación del libro, del poemario Mi nombre en el agua, de Nancy Hernández García. Y bueno, nos gustaría, los invitamos a compartir esta transmisión para que más gente pueda verla, pueda saber de este trabajo que hoy nos comparte aquí nuestra invitada. Y también, por supuesto, nos gustaría tener interacción con todos ustedes. Envíen sus comentarios, aprovechen. Aquí está la autora, está gente que ha leído el libro y que vamos a estar hablando alrededor de este libro. Es un gusto que todos estén aquí conectados. Ya me parece que ya tenemos público. Y bueno, pues yo quisiera dar inicio contigo, Max, Maximiliano Sousa, arqueólogo, escritor, también maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana. Y bueno, tú ya leíste el libro de Nancy, Max, queremos empezar contigo. Cuéntanos más o menos tu lectura acerca de este conjunto de poemas. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente. Yo creo que antes de comenzar a hablar directamente sobre Mi nombre en el agua, me gustaría aclarar que la literatura, al menos entre Nancy y yo, siempre ha sido un vínculo de amistad, porque efectivamente ella vive en la Ciudad de México, allá ha estudiado, ella es licenciada en letras, maestra y actualmente está doctorándose en una tesis sobre José Emilio Pacheco. Y no recuerdo cuándo fueron nuestras primeras interacciones, aunque sí sé que fueron sobre literatura. Creo que los dos empezamos a publicar algunas primeras ensayos, cuentos y poemas en una revista llamada Amar Café, en el cual desde el 2016 o 2017 Nancy tiene una columna que es, si mal no recuerdo, Hojas Sueltas, la de Amar Café.
Actualmente tiene otra que también es muy buena, que se llama, en la revista Palabrerías, se llama Malgetu. Este, pues son dos columnas, sobre todo ensayísticas, que poco a poco, y eso es lo que a mí más me gusta de Nancy, que siendo una estudiante de literatura, digamos, con todos los tecnicismos que eso implica, Nancy ha pasado de ser una académica a una ensayista literaria a ser una poeta, ¿no? Y esto no es, no es como lo llegamos a comentar en algún momento, una degradación, creo que es todo lo contrario, ¿no? Cuando una persona que está imbuido en un medio académico, científico, humanístico, filosófico, etcétera, es una gran virtud cuando todas esas nociones, esos conceptos se quedan en la mente, pero ya no en las palabras, ya no en el lenguaje. Cuando ya están totalmente interiorizados y se expresan de una nueva manera, yo creo que eso es la gran conversión que permite a un especialista convertirse en alguien, ahora sí, de literatura, ¿no? En el sentido estricto de la creación. Bueno, Nancy también ha publicado, ya tiene un ensayo muy lindo sobre José Emilio Pacheco, que se llama Palabra Imagen en Morirás Lejos, que también hace tiempo tuve el honor de ser uno de los primeros lectores. Nancy y yo hemos tenido este diálogo constante desde hace años de enviarnos borradores. Yo siento que Nancy ha sido una figura que, además de ser pues muy joven, prácticamente somos de la misma generación, ella es un poquito mayor, pero en distancia literaria hemos surgido al mismo tiempo. Y yo estoy muy agradecido porque Nancy ha sido siempre un faro. Nancy me ha recomendado, cuando yo de repente me intereso por algún autor, lo primero que hago es buscar a Nancy y ella me remite a las cartas de Bonifaz Nuño, de Rulfo, de Pacheco. Entonces ha sido verdaderamente muy fortuito conocerla. Y en ese sentido, ya ahora sí, ya entrando un poquito más en tema, pues Mi nombre en el agua es un poemario que salió hace poco, hace algunos meses, y desde un inicio, pues la estructura, digámoslo así, es totalmente líquida. Es decir, es un poemario que asume al agua no como un tema, sino como una forma. Tiene su origen desde el primer poema que se llama Génesis. Me recuerda un poco a José Gorostiza, en el sentido de que el agua es tanto la forma como el fondo. Todos los poemas que giran en torno a, pues, el descubrimiento del amor, el descubrimiento de la sensualidad, el descubrimiento o la búsqueda también de esos paraísos perdidos, de esas cosas que no podemos asir completamente. Todo eso Nancy lo diluye en poemas verdaderamente breves. No hay en este poemario ningún poema que sea extenso y sin embargo hay una unidad que recuerda a José Emilio Pacheco en estos, o a Octavio Paz, en estos poemarios que, más que ser una miscelánea de lo que se escribió en un año, lo publico en un volumen, en realidad el poemario sí tiene esta noción de ser íntegro. Incluso cuando los poemas no tienen una referencia inmediata con el agua, se siente ese fluir, esa liquidez pues del fluido. Por ejemplo, con un poema que me gusta mucho, que me voy a permitir leer, que es el de Mazapán. A ver en qué página está, no recuerdo, es como en la 10. Ya es como de los últimos, me parece. Sí, a ver. Pero no. Conjuro. Mazapán, sí, es en la página 16. Bueno, cabe aclarar que pues el poemario es realmente breve, son 30 y tantas páginas. Entonces, eso también creo que es una virtud, que el poemario está pensado como tal, no son solamente versos despilfarrados, sino son poemas breves, íntegros, que cumplen cada uno una función, o al menos así me parece. Y aquí está este poema de Mazapán que voy a leerles. Dice, mazapán, en tu boca habita el sabor del mazapán, en tu piel su tersura y en tus manos la ambigüedad de su forma. Es decir, hay una imagen líquida de lo que es un mazapán, ¿no?
esa dimensión sensual que siempre se desmorona, hay sabor, hay olor incluso, y todo esto no es enunciado, sino anunciado. Eso yo creo que es una de las virtudes que tiene Nancy, que probablemente tenga que ver con esta conversión de un pensamiento que inicia en el ensayo y termina ya en la poesía, ¿no? Muchos de estos poemas yo también tuve la fortuna de leerlos en una primera versión mucho más amplios, y me agrada mucho que Nancy se dio a la tarea de podar. Yo creo que ese es uno de los grandes trabajos de la poesía, ¿no? El saber quitarle las ramas, quitarle todo el follaje que es excesivo. Y bueno, no sé, esto era solamente como una pequeña introducción, entonces no sé quién, aviento la papa caliente, no sé quién la quiere agarrar. Bueno, yo quisiera comentar que ya, ahora sí ya tenemos casa llena. Ha llegado Brianda Pineda, ya está aquí con nosotros también para participar en esta presentación. Y yo quisiera pues, también seguir recordándole al público que podemos interactuar, que pueden enviar sus comentarios. Aquí, con mucho gusto, podemos pasarlos al tema de discusión. Estamos presentando Mi nombre en el agua de Brianda Pineda. Yo creo que es muy importante pues sí, bueno, de entrada yo quisiera decirles, chicos, que me da mucho gusto tener este tipo de actividades porque precisamente ha surgido a partir de un círculo de lectura virtual abrimos un espacio aquí en el Ágora de la ciudad para esto. Ustedes han sido colaboradores, han aportado sus ideas, sus lecturas, y hoy, pues qué mejor para presentar y comentar el libro de una colaboradora y amiga, ¿no? Quiero dar la palabra a Brianda Pineda. Ella es licenciada en Letras y actualmente cursa la maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Veracruzana. Bueno, Brianda tiene eh, una inclinación particular por la poesía y bueno, Brianda, qué gusto saludarte. Es un gusto que estés aquí otra vez con nosotros y bienvenida aquí a esta presentación. Buenas tardes a todos y pues muchas gracias a Max y a Nancy por confiar en mí para la presentación del libro. Mucho gusto de hecho a Nancy porque es la primera vez que nos conocemos y que conversamos. Bueno, su poemario Mi nombre en el agua, como dice Max, es un poemario compuesto como de varias instantáneas. Son varios poemas breves que yo lo que noto es que tienden más como a mostrar no tanto una trama, sino una escena, ¿no? Como yo creo que tiene que ver con que son poemas, la mayoría, porque no todos, escritos a partir de la ausencia, o sea, como cuando algo ya ocurrió y está siendo invocado y se quiere como recordar, pero tampoco basta esa invocación, ¿no? O sea, es un poemario sobre la pérdida, en este caso, pues una pérdida erótica, amorosa, que hay un punto en el que no le basta con esa nostalgia, no le basta tampoco con esa invocación, y yo creo que es incluso uno de estos ejercicios poéticos que parten de lo que no se puede decir, ¿no? O lo que la poesía no puede atrapar porque está tal vez en la experiencia y no tanto en la poesía. Claro que pues hay varios puentes, ¿no? Se puede hablar de, no sé si de dos partes, porque sí creo que el poemario es más como una unidad, pero creo que sí hay una primera parte donde se nota más este juego de lo sensual, de la experiencia donde todavía no intuimos como lectores que tal vez esa historia de amor ya terminó, ¿no? Que es más como el juego, simplemente, como una especie de reconocimiento del ser a partir o a través del erotismo. En uno de sus poemarios, en uno de sus poemas, Nancy lo comienza diciendo, es una mujer sin nada más que su mujeridad. Yo aquí noto que ella pues habla tal vez como pues de esta carga erótica femenina
que quizá más adelante ya cuando sean las preguntas ella nos pueda como compartir más cuál es su visión de ese concepto de mujeridad. Entonces, el poemario me parece valioso porque es un poemario pues muy íntimo, ¿no? O sea, yo creo que incluso cuando lo lees sientes que pues que fue escrito para alguien que ya no está y que pues quizás hasta uno no conoce, ¿no? Pero que es como un acto íntimo llevado al ejercicio poético y eso es algo valioso que además he notado que está pasando, ¿no? O sea, no solo como lo encontramos en este libro Mi nombre en el agua, sino yo he estado leyendo un libro que fue el bestseller en Nueva York de esta poeta nacida en la India, pero que vive en Canadá, se llama Rupi Kaur y tiene un poemario llamado Milk and Honey, donde justo me pareció curioso porque creo que dialoga hasta como la forma, son poemas también muy breves, como muy, que parten de una experiencia que ha tenido la autora, pero que a un tiempo reflexionan sobre esa experiencia, ¿no? En el caso de Nancy, pues sí noto como una reflexión sobre todo de lo que deja una pérdida amorosa, ¿no? No solo del dolor, aunque hay poemas que también creo que parten de lo visceral y ya nos leerá alguno, por lo mismo de que son breves, no quise leer alguno porque pienso que pues ella tal vez le gustaría leerlos y parten como justo de esta idea de que también se aprende, ¿no? O sea, esa persona que se fue te deja una enseñanza con la que hay que vivir a pesar de que pues es muy difícil como pues esta especie de luto que deja una ruptura amorosa, ¿no? Pero juega un poco con este tema de la presencia por ausencia. Quizá podríamos como pasar la palabra y devolverla para que no sea también que nada más esté yo hablando, pero se pueden decir más cosas. Claro que sí. Max, ¿quieres comentar algo? Sí, a menos que Nancy quiera decir algo ahorita, me gustaría complementar un poquito una idea de Brianda. Justamente en esta dimensión de la intimidad, a ver si encuentro el poema ahorita, era como en la página 20, uno que es El adiós no es de un solo lado. Sí se titula así, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ajá, sí, 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 aquí está. El adiós no existe cuando es de un solo lado. Es justamente este aferramiento, ¿no? Uno de los grandes temas del poemario, el aferrarse, como dice Brianda, a una persona amada, pero también es un despojarse de sí mismo, ¿no? Es decir, con este poema que es de los que creo mantienen una mayor musicalidad y es uno de los más un poquito más extensos a comparación de los demás. Pues este verso a mí me parece muy lindo y muy revelador, ¿no? El adiós no existe cuando es de un solo lado. En la última estrofa, yo no agité el pañuelo blanco, no hice ningún gesto diferente, no te dije adiós. Esta especie de culpa, ¿no? Que no es la culpa común, digamos, la culpa cristiana, sino la culpa de no poder desprenderse, yo creo que también existe en estas figuras que se desmoronan, ¿no? Que esto se vincula mucho con esta figura del mazapán. Hay otro poema donde es la persona amada o el amante es como un títere, ¿no? Y estos hilos siempre existen, esta imposibilidad de desprenderse, pero tampoco querer hacerlo. Es una especie de conformidad con esa situación, ¿no? Y eso yo creo que también es uno de los temas centrales o que de alguna manera se rozan en el poemario. Y también, bueno, complementando como lo que dice Max, pienso que justo es un poemario en donde se encuentra ese tema de la simetría de las emociones, porque pues uno siente una cosa y tal vez el otro siente otra y lo vive de otra forma. Justo me pareció curioso el verso que citó Max,
porque hoy en estos recuerdos de Facebook me apareció unos versos que puse de José Carlos Becerra en 2016 y hasta los anoté para mencionarlos dialogando con eso. Él escribió: era tuya la mano con que te decían adiós y era tuyo el pañuelo. O sea, que es justo como la oposición de lo que Nancy plantea en este poema, ¿no? Como ya la pérdida asimilada y también como esta idea de la fusión de los amantes, ¿no? Donde ya es un solo cuerpo, aunque uno se quiera separar y se acabe la historia, pues es una historia que como es de dos, también es como una sola historia, ¿no? Entonces cuando se dice un adiós, podría ser que se está diciendo de ambas partes, ¿no? Aunque una parte se resista a esa pérdida. Ok. Yo creo que han sido comentarios muy puntuales los que hemos escuchado. Tienes razón, Max, de alguna manera hay una, a mí también me llevó a pensar en, en, en los versos de José Emilio Pacheco, ¿no? Estos textos muy puntuales, muy decantados, ¿no? Ideas pero también muy sensibles, muy íntimos y al mismo tiempo muy universales, ¿no? Y bueno, se complementa pues por la admiración que sabemos que Nancy le tiene a José Emilio Pacheco, ¿no? Supongo que fue una comunicación ahí directa con esta literatura. ¿Querías comentar algo, Max? Perdón, es que luego apago el micrófono. Sí, justamente con eso hasta tuve una discusión con Nancy porque le dije, esto me recuerda muchísimo a un poema de José Emilio Pacheco que en ese momento no le supe mencionar y que Nancy me dice, es curioso, porque bueno, ella es experta en Pacheco, ¿no? Y en la narrativa y en los inventarios, y me dice, perdón por el ventanazo, pero me dice, a mí, y eso que a mí no me gusta la poesía de Pacheco, ¿no? Y es muy curioso porque en ese no gustarle también hay un conocimiento muy propio y muy íntimo. Y sin embargo, yo encuentro una conexión con uno de estos muy puntuales, que de los que tú dices, Gustavo, que se llama Oficio de Poeta. Y dice, ara en el mar, escribe sobre el agua. Yo creo que eso reúne también parte de la poética de Nancy. Arar sobre el mar, escribir sobre el agua, eso es dejar también el nombre, ¿no? Dejar el nombre en el agua es algo instantáneo, algo tan solo la imagen, imaginarlo es muy bello. Intentar escribir tu nombre, la primera letra se te va a deshacer al momento de hacer la segunda. Entonces, esto puede vincularse también con el segundo poema, creo que es Conjuro, eh, que es donde se da, digamos, el verso que da título a todo el poemario, ¿no? A ver, viene Génesis, sí, es como el cuarto poema. Solo me gustaría, bueno, señalar aquí está. Deletréame, deja escrito mi nombre en el agua, dice los últimos dos versos de este poema de Nancy, que yo creo se vinculan muy bien con esta poética también de José Emilio Pacheco, ¿no? De la imposibilidad de la poesía, que es precisamente lo instantáneo, lo que se deshace, se desmorona, toma otra forma dentro de su misma fluidez, ¿no? Su misma liquidez, digamos. Claro que sí, mira qué curioso. Todo esto me recuerda un poco a una frase de Kandinsky que decía, el artista no solo debe entrenar sus ojos, también debe entrenar el alma. Y es precisamente lo que un poeta hace. Y bueno, yo quiero ya dar, si les parece bien, vamos a dar paso, vamos a escuchar un poquito a Nancy, a la autora de este poemario. Y ya después, si quieren, podemos continuar la conversación. Yo creo que es un buen momento para escucharla, pero antes yo quisiera leer rápidamente algunas notas sobre el trabajo de Nancy. Nancy Hernández García nació en Cuautla, Morelos, un 2 de septiembre de 1990. Es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades, en Literatura, en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. De 2011 a 2015 fue colaboradora del proyecto Diccionario de Escritores Mexicanos del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ganó el primer lugar en el premio Bitácora de Vuelos, ediciones 2018, en la categoría de ensayo con el libro Palabra e Imagen en Morirás Lejos, un acercamiento a José Emilio Pacheco.
y obtuvo mención honorífica en el primer concurso Letras de Volcán en 2019 con el poema Credo Citadino. Ha publicado ensayos, entrevistas y poemas en diversas revistas digitales, ha impartido cursos sobre literatura mexicana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Centro Cultural Elena Garro, en la librería Jorge Cuesta y en la Casa de las Escritoras Mexicanas. Escribe las columnas literarias Hojas Sueltas y Malgré tú, de las revistas digitales Amar Café y Palabrerías, respectivamente. Y también, bueno, ahora autora de este poemario, Mi nombre en el agua. Nancy, qué gusto que estés aquí con nosotros. Ahora sí, queremos escucharte y queremos saber cómo fue que escribiste este libro. Hola Gustavo y hola a todos otra vez. Brianda, mucho gusto en conocerte y qué bueno que aceptaste esta invitación. Muchas gracias. Bueno, pues como ya les había comentado Max hace rato o al inicio de esta presentación, empecé de estudiante de letras, seguí como ensayista y al parecer acabé de poeta, ¿no? Un camino un poco raro, no sé, tal vez. La verdad es que yo nunca me propuse ser escritora, ¿no? Así como tal, porque había gente en la facultad que entraba ya con esa idea muy fija, ¿no? Iban a filosofía y letras para ser escritores. Yo entré más bien, pues, un poco por querer estudiar la poesía de Becker, ¿no? Entonces, bueno, que eso a su vez, pues era una necesidad también, pues no sé, metafísica si quieren, ¿no? Ninguna otra carrera me gustaba, como que en letras era donde yo sentía que encajaba muy bien. Y después, bueno, también por la relación tan cercana que yo tuve con mi abuelo, y que a él le gustaba mucho la poesía y sobre todo la poesía de Amado Nervo, fue lo que me orilló un poco a la literatura y pues de los poemas de Nervo me brinqué a los de Becker y de ahí pues llegué a la literatura mexicana del siglo XX, ¿no? Que fue también un camino ahí un poco raro. Y este libro ya como tal, para ser concreta, pues como dice Max, no tenía ni siquiera el propósito de formar un libro, ¿no? Más bien fue como, fueron pues al principio textos, ¿no? Que me iban saliendo y después los empecé a pulir, a trabajar. Algunos, la mayoría prácticamente, se los mandé a Max, ¿no? Para una primera lectura, pero no le mandé así el libro, ¿no? Le mandaba como de, oye, escribí esto, y le mandaba 5, 3, 2, y Max me los devolvía, ¿no? Con sus comentarios. Entonces, este ejercicio también de taller, ¿no? De donde yo escribo y Max me comenta y me hace observaciones, pues me gustó mucho. Así fue como me di cuenta también de que podía haber una unidad y algún efecto si reunía los poemas de una manera específica, ¿no? O sea, esta última versión fue ya como la quinta más o menos, ¿no? Porque la versión que yo tenía primero eran como de, no sé, unas 30 y tantas páginas, varios poemas eran muy largos, pero como que se repetían mucho. Entonces, en este ejercicio de taller con Max, pues se fueron pues haciendo más breves, ¿no? Cada vez. Y lo que decía de Pacheco, no es que no me guste su poesía, es más bien que no la conozco, ¿no? No me siento como tan dueña de la poesía como sí de la narrativa, ¿no? Sin embargo, bueno, en Pacheco yo creo que hay un diálogo constante en prácticamente toda su obra. No, ya tiene temas muy, muy definidos. Y lo que ahora comentan Max y Brianda sobre los temas de mi trabajo, pues la verdad es que yo había pasado esto inadvertidamente, ¿no? No me había dado cuenta de todo esto. Les decía antes de que empezáramos a Max que yo no me propuse tampoco como, voy a escribir y que el agua sea el fondo, ¿no? O algo así. O sea, más bien como que fue algo pues un poco fortuito, ¿no? Fue algo que fue saliendo y pues yo creo que también tienen que ver mucho mis lecturas. Por supuesto, paso muchísimo tiempo con Pacheco, pero también estoy de repente
unos ratos muy largos con Octavio Paz, no tanto en la poesía, pero sí en los ensayos, ¿no? Y entonces me gusta mucho, también es una ironía, creo, porque odiaba a Octavio Paz, no me gustaban los ensayos, no les entendía hasta que un día, platicando con el poeta Marco Antonio Campos, me dijo, es que no te sientes a leerlos como ensayos, ¿no? Porque pues, así siempre te van a aburrir. Es un diálogo, ¿no? Paz siempre está hablando de dos cosas al mismo tiempo, entonces tienes que ir siguiendo este hilo. Y bueno, me enseñó a leer a Octavio Paz y así fue como ya lo amé, ¿no? Entonces, para mí fue deslumbrante conocer ya la ensayística de Octavio Paz, no tan lejana de la poesía, ¿no? Que aquí yo creo que es un poco... tal vez peque de soberbia, pero aquí es un poco lo que decía Max hace rato, ¿no? De mi trabajo como ensayista también, ¿no? Que siento a veces, me han dicho mis profesores que me dicen, es que tus ensayos tienen que ser académicos y quítales lo poetoso, ¿no? Quítales lo literario. Entonces, bueno, para mis tesis, ¿no? Y esto, entonces, como que de repente también sufro un poco con eso, con la academia que es muy cuadrada, y a mí me gusta algo que menciona Octavio Paz en El arco y la lira, ¿no? La libertad de las palabras, que una palabra no sea solo una cosa, ¿no? La pluralidad de sentidos y todo esto. Entonces, cuando escribo, pues pienso en esto, ¿no? En que una palabra me pueda dar, pues si no agotar todos sus sentidos, los más posibles, ¿no? Los más posibles. Y entonces, pues así es como trabajo, ¿no? También le decía a Max que este trabajo fue un poco o un mucho catártico, ¿no? Como también mencionaba Brianda, es evidente, ¿no? Que hay aquí una ruptura sentimental, ¿no? Y está presente esta ausencia también, pero pues no quise quedarme como en ese primer nivel, ¿no? De la catarsis y de escribir y decir, ay, mira cuánto sufro, ¿no? Después de ahí, pues me puse a trabajar, a talachear, como les decía, lo que en los comentarios de Max y pues en los propios como errorcillos que yo notaba, ¿no? O si no errores como tal, pues sí tropiezos, ¿no? Tropiezos, porque la poesía yo creo que tiene que ser imagen y que tiene que ser también sonido, ¿no? Entonces eso me interesa a mí que se refleje en mi trabajo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Max, me querías hacer una pregunta hace rato. Pues, quién sabe, ya no me acuerdo, a lo mejor ya la respondiste, pero sí, creo que era sobre esto, sobre la unidad, ¿no? Porque yo creo que la unidad uno muchas veces es inconsciente, es decir, ya está tan dentro de nosotros que en realidad todo lo que ya tenemos el tema, solo hay fugas y nosotros no, a veces no la controlamos, ¿no? Simplemente se expresan y pues para eso hay psicoanalistas, pero bueno, el punto es que me parece muy, muy, muy lindo, ¿no? Que esta evolución, este tránsito, también sea un exorcismo, ¿no? Como decía en un principio, yo creo que una persona que quiere dedicarse a escribir, lo mejor que puede hacer es dominar un tema, dominar todo un andamiaje bibliográfico y después destilarlo, ¿no? Y llevarlo a otra dimensión y que entonces ya no parezcan simplemente calcos, que ya no parezca una copia de Octavio Paz o de José Emilio Pacheco, sino encontrar realmente con las palabras que dice José Emilio Pacheco, ¿no? De no leemos a los otros, sino que nos leemos en ellos. Y que también se vincula con otra frase maravillosa del mismo Octavio Paz, que es, en cualquier poema habita en mayor o menor medida toda la poesía y está en nosotros descubrirla, ¿no? Que ese poema pueda habitar en nosotros. Entonces, a mí eso es lo que me parece, pues, maravilloso, que por supuesto, yo creo que uno no es como que de la noche a la mañana ya se convirtió en poeta. Yo creo que siempre hay que tener un trabajo constante con el lenguaje, un oído muy afinado, muchísima observación y yo creo que pues que con este primer poemario en el que ya has reunido varios fragmentos, pues me parece un inicio muy bueno, me parece muy loable y sobre todo pues también que se va vinculando con tu otra obra que es
ya tu inicio también como cuentista, que sobre todo tienes unas prosas que en verdad son muy lindas, también reivindicando a figuras femeninas que tú admiras, que ya has publicado un par creo que en palabrerías sobre todo, ¿no? Es en Sí. palabrerías. Algunas pues yo he tenido la fortuna de leerlas de manera ya personal porque me has enviado el PDF, pero me parece maravilloso, me parece también muy loable que no te cierres a decir soy poeta, soy ensayista, sino soy escritora. Y eso significa que cuando se me dé la gana voy a tratar con el teatro y si no me sale, si no me siento cómoda, pues a la fregada, ¿no? Y si me gusta la poesía, voy a transformar un ensayo en poesía o voy a transformar un poema en un cuento. O yo creo que eso es el gran trabajo, ¿no? Y lo que siempre se debe, pues lo que siempre se debe procurar dentro de las personas que ejercitan esto, ¿no? Sí, y que además es complejo, ¿no? Y es, o sea, como dices, no es que uno amanezca y diga, hoy voy a ser poeta, ¿no? O sea, es un trabajo constante, diario. Como les decía, ¿no? Estos poemas los escribí pues a lo largo de 2 años más o menos y pues los estuve trabajando en todo este tiempo, ¿no? Por supuesto que ya el trabajo final lo hice durante este año, pero, y de hecho, bueno, me fui a mi retiro de escritura, como digo, a la casa de unos amigos en Morelos, y pues allá me dedicaba a escribir, a revisar todo esto, ¿no? Y a darle un orden, porque les digo, no lo escribí pensando en que fuera a ser un libro, y generalmente, no sé, creo que es como mi método, ¿no? El caos es mi elemento, entonces yo escribo, reviso y ya después veo como qué cosas pueden ser un conjunto y trato como de ordenarlos, ¿no? De ya darles una forma como tal. También esto, la disciplina un poco me ha venido por las columnas, ¿no? Por escribir las columnas, que es algo muy exigente, ¿no? Mantener una columna, aunque son mensuales, pues sí estoy como todo el tiempo pensando, bueno, ¿y ahora de qué voy a escribir, no? Y también esta angustia que yo no sé, Pacheco, cómo la hacía, ¿no? Para escribir inventario cada semana, pero sí es una angustia de pensar, bueno, ya escribí esta y después de qué escribo, ¿no? ¿Qué podría ser interesante para la gente? Porque también es esto, ¿no? La escritura es pues un servicio al público, ¿no? Es como, en estos días leí una frase de Ida Vitale que me gustó mucho, que decía, la poesía es la intimidad que coincide con la intimidad de otros, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la poesía, pues sí, ¿no? Decir, por ejemplo, es que este poema refleja lo que yo siento, ¿no? Yo me he sentido así. Uno siente alivio, por lo menos yo siento alivio cuando leo poemas que expresan estas emociones que he tenido en algún momento. Y cuando escribo ensayos, pues también pienso en eso, ¿no? En escribir algo que a la gente le interese, ¿no? Algo que pueda ser de interés. Y por eso es que a veces tengo problemas con la academia, porque no me gusta ser tan cuadrada, ¿no? A mí me gusta como que el tema sea atractivo, pero también la forma en la que se lo estoy entregando, ¿no? Por eso en la otra columna, en Malgretud, que es una columna ya sobre mujeres, ¿no? Que no tiene un sesgo feminista, sino que es más bien, pues, rescatar a mujeres que por la razón que quieran, pues su trabajo ha sido olvidado, eh, y entonces, bueno, me interesa esto, ¿no? Pues traerlas un poco otra vez al presente y todo esto. Y bueno, pues leyendo a Pacheco, que sigo formándome profesionalmente con su obra, pues en inventario me doy cuenta de que la columna no tiene que ser solamente ensayo, ¿no? No tiene que ser como un artículo y ya. Entonces Pacheco escribe a veces unas columnas como poemas, otras veces son invenciones, ¿no? Juega también con el público y dice, me encontré este papel que hablaba sobre un escritor tal, ¿no? Y entonces le inventa una biografía a un escritor, hace una reseña de libros que no existen. Y esto, bueno, va despertando el interés de la gente, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy bonito de la literatura y si quieren hasta mágico, ¿no? Entonces, bueno, es como en mi admiración por Pacheco que trato de, pues no de imitarlo, pero sí pues de seguir sus pasos, ¿no? De seguir haciendo, no el mismo trabajo, por supuesto, pero sí un poco decirle a la gente, oye, pues hay gente muy interesante, ¿no? Hay cosas interesantes y está
me parece a mí divertido, aunque angustiante. Y pues les decía, el caos es mi elemento. Así es como funciona esto. Y Max pues me ayuda mucho porque me dice, oye, quita esta palabra o esta frase va así, ¿no? Entonces, también estos diálogos y estos puentes, como decía Brianda, que va haciendo la literatura, ¿no? Y que más allá de, pues, de lo que se cree, ¿no? De que entre escritores hay que pisarnos o decir, no, ¿por qué voy a trabajar con tal escritor, no? No, más bien hay que hacer como, o por lo menos Max y yo creemos, en hacer pues unas redes de apoyo, ¿no? Y creo que eso es mejor y suma muchísimo, ¿no? Sobre todo a la literatura mexicana que pues ha tenido mucha denostación, ¿no? O sea, siempre se ha creído que la literatura mexicana no es para tanto, que no vale la pena, ¿no? Los mismos estudiantes de literatura dicen, ah, yo voy a estudiar mejor a un autor extranjero, voy a traducir a un escritor extranjero, mexicanos para qué, ¿no? Pero sí tenemos, pues, autores muy interesantes y temas, sobre todo, también. Claro, bueno, has mencionado ya un par de cosas. A mí me llama mucho la atención esto que digas de, pues, esta contraposición que a veces hay, o este contrapunto que hay entre la academia y un poquito pues sí, la poesía o la escritura un poco más, más libre, ¿no? Siempre me ha parecido absurdo, ¿no? Muchas veces esta rigidez de la academia y también, pues a veces estas ideas también que se nos mete, que la academia tiene que ser rígida, que tiene que ser, porque a veces pareciera que si, ahora sí que si te pones poético o te pones, quizá tiendes ciertas líneas más creativas, entonces caes en una falta de rigor o caes en ciertos, no sé, en ciertos espacios que no convienen para la academia, ¿no? Esto me parece definitivamente un error, creo que se desconoce que el medio es el mensaje también, ¿no? O sea, es importante la manera en cómo se escriben las cosas. Se dice muchísimo también en la forma que un escritor o un creador decide plasmar las ideas que está queriendo compartir, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido la poesía es importante, ¿no? Es fundamental esta capacidad que el poeta debe entrenar, debe generar para abstraer ideas, ¿no? Ideas claras, pero al mismo tiempo con un impacto sensorial importante, que toquen a un lector en otro nivel, ¿no? Definitivamente. Y qué interesante escuchar, Nancy, tu postura ante esto, tu trabajo, ¿no? Que quieras seguir esta línea, ¿no? Tienes razón, no es emular a otros escritores, pero sí reconocer la herencia que tenemos, la gran tradición literaria que existe en México, y por qué no, pues tomar esa estafeta, ¿no? Como decía por ahí Newton, ¿no? Reconocer que estamos parados en los hombros de gigantes, ¿no? Y que eso nos permite ver más allá todavía. No sé, Brianda, sí, claro. Bueno, igual les queda tiempo para la lectura, ¿no? Que imagino Claro. que mucha gente pues ha de decir cómo habla esa gente, ¿no? Queremos escuchar también los poemas. Yo ahorita dialogando con esto, quería pedirle a Nancy, si no lo tenía contemplado, si pudiera leer el poema de Palincesto, que a mí fue como uno de los que más me gustó y que justo dialoga con esta cuestión como líquida, porque la literatura y la tradición poética mexicana en sí misma es un palincesto, ¿no? O sea, un manuscrito, ya voy a leer la definición que encontré por ahí, manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Entonces, justo en este poema de Nancy, se ve que también hay una relación líquida con la misma literatura, ¿no? Donde ese mar vasto que puede llegar a ser la poesía y que tiene como tantas formas y tantas expresiones, a fin de cuentas sirve como reflejo para que nosotros como seres humanos intentemos hallarnos un rostro, ¿no? Que igual pues puede ser un rostro que cambia como el mismo Vicente Huidobro lo hizo en Altazor, cada verso es un reflejo distinto, ¿no? Me parece uno de los poemas más bonitos de Mi nombre en el agua. Gracias, Brenda.
Sí, y también te iba, bueno, creo que primero te respondo algo de hace rato que comentaste sobre cuál era mi concepto de mujeridad o en qué estaba pensando cuando escribí esta palabra. Pues esta palabra mujeridad obviamente no existe, ¿no? Bueno, no existían en el diccionario, no está como tal, pero me permití esta licencia poética, valga la redundancia, un poco inspirada en Juan Gelman, ¿no? Porque Juan Gelman es también otro de mis poetas favoritos, muy amigo de José Emilio Pacheco. Y bueno, la poesía de Gelman me gusta justamente por esta rebeldía, ¿no? Por esta rebeldía abierta con el lenguaje, ¿no? Es este juego también, vuelvo otra vez a Octavio Paz, ¿no? A esta libertad de las palabras y a que una palabra no sea solo una cosa, ¿no? Que no tenga un único sentido, sino una pluralidad. Y bueno, de ahí, porque inicialmente era como, es una mujer que no tiene nada más que su ser mujer, ¿no? Y de hecho pensaba yo en que ser mujer era algo como muy abstracto, muy general, que no decía mucho y que también dentro de esta abstracción pues también podía ser como muy reducido, ¿no? O sea, era como tal vez al género, ¿no? De femenino. Entonces, pues de ahí dije, tengo que hacer otra cosa con estas dos palabras y lo que se me ocurrió pues fue reducirla a una y hacerlo, bueno, convertirla en mujeridad, ¿no? Como darle esta cualidad, ¿no? Y entonces ya es, siento yo, mujeridad ya nos dice como más cosas, ¿no? Ya no es algo en abstracto, ya es como justamente el ser mujer, pero es algo que pues se entiende según yo tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, la mujeridad, ¿no? Puede ser, no sé, una mujer atractiva, o puede ser una mujer, pues muy mujer, ¿no? No sé, como de repente los hombres ven a las mujeres, ¿no? Que dicen, es que esta chava es súper atractiva, es muy inteligente, es esto, es lo otro, ¿no? Entonces es como, wow, ¿no? Su mujeridad está contenida en toda ella, ¿no? Entonces esto fue lo que quise decir con mujeridad, en eso estaba pensando con eso. Y ahora, en palimpsesto, pues estaba también pensando un poco en la teoría literaria, en Genet, ¿no? En estas figuras, en estos libros que él tiene, y justamente uno es el de este concepto del palimpsesto de la historia, ¿no? La historia que también es un tema muy recurrente en Pacheco, ¿no? La circularidad de la historia, que es los eventos suceden, pero cambian de actores, ¿no? Sin embargo, es como escribimos, borramos y así, ¿no? Así va la historia y entonces, bueno, de ahí también tomé lo del palimpsesto, que dice, no estuvimos aquí, pero el imán de la poesía te trae. Los versos que ahora leo, Pellicer los escribió para ti, para que te llamara sin decir tu nombre. Pues esto, ¿no? También me gusta a veces mucho pensar como en, bueno, yo escribo y después pienso en los títulos, ¿no? Pero me gusta que sean como conceptos, pero que tampoco se queden solo en el concepto, ¿no? Insisto, que puedan abarcar muchas cosas, no tengan una única interpretación. No sé si lo logro, pero ese es como mi intento. Okay. Yo, si me permiten, quisiera yo leer simplemente un fragmento de lo que que me llamó mucho la atención. Es en la Saudade en 4 tiempos. Y me gustó el fragmento de verano. Dice, verano, soy tierra sobre la que llueves, recibo de ti la vida. Me gustó mucho esa parte. Gracias. Sí, sí. Por aquí nos dicen, Nancy, por favor, ¿puedes mostrar la portada? Bueno, les recordamos, este libro por el momento está únicamente en Formato electrónico. Esperamos que próximamente pueda estar en físico y enterarnos de cómo podemos conseguirlo. Pero si tienes la portada. Ok. Sí, que también, bueno, si tenemos tiempo un poco, pues la portada me gustó mucho, es trabajo de la ilustradora Valeria Huerta Cano. Ella es ilustradora de tanto de la revista como de la editorial Palabrerías, que es quien editó el libro.
y lo mismo, ¿no? Siento que tal vez esta mujer refleje un poco, no sé, Brianda, lo que quise decir con mujeridad, ¿no? O sea, esta intensidad también de la mirada de la mujer, los elementos que tiene, ¿no? Que son pues algunas flores, ramas y el agua, ¿no? Aunque son pocos, creo que sí da pues el significado gráfico de todo lo que es el poemario, ¿no? Lo que ya han comentado aquí Max y Brianda. Pues bueno, no sé, estoy muy contenta con este portal. O sea, incluso la mitología, yo creo que se recurre a la mitología en el libro porque pues parte del Génesis, ¿no? Pues esa mujer también es la primera mujer y todas las mujeres. Y justo yo noté que tú trabajaste el erotismo como si fuese ese fruto prohibido, ¿no? Que también cuando la mujer tiene un encuentro con el ser amado, muerde ese fruto y obtiene cierto conocimiento, pero a un tiempo ese conocimiento está vivo solo en el instante de la entrega o sea, de la entrega erótica, y ya luego la mujer se lamenta porque pues su amado no está con ella, ¿no? Y no puede repetirse pues justo esa entrega. Sí, claro, y además, bueno, también, por ejemplo, hay en un poema que se llama Vas por mi cuerpo, que así inicia, pues es prácticamente un robo descarado, ¿no? Octavio Paz, de un fragmento de Piedra de Sol, ¿no? De voy por tu cuerpo como por el mundo y todo esto. Entonces, bueno, a mí, como les decía, ¿no? Quise que fuera un trabajo, pues, que a mí me sirvió en un primer momento, pues, de catarsis, ¿no? Para liberarme, para exorcizar sentimientos, emociones de una situación que ya estaba fuera de mis manos, pero ya después cuando pasé como a lo técnico, ya al trabajo estrictamente literario, pues fui buscando como diálogos también con otros de mis escritores favoritos, ¿no? Fui buscando también la musicalidad, porque, insisto, ¿no? Para mí la poesía es imagen, es música, entonces pues yo trataba de reflejar esto, ¿no? Imágenes, por eso también Brianda, como decía hace un momento, ¿no? Era como instantáneas, ¿no? Que fueran versos cortos, pero que fueran muy significativos, ¿no? Significativos en el sentido de, pues, de que fueran ahí una imagen, ¿no? O si se quiere, una instantánea, efectivamente, y ya, y no está repitiendo lo mismo, ¿no? Que fue lo que inicialmente hice, y ya después de mucho trabajo y talacha, pues ya quedó más, con una mejor forma, ¿no? Sí, yo estaba pensando, Nancy, yo creo que esto es importante porque también, o sea, trabajos como este o libros como este siempre son una oportunidad de replantear de alguna manera la educación sentimental, ¿no? De hombres y mujeres, de las personas en general, ¿no? Porque muchas veces no reconocemos que tenemos una educación sentimental. O sea, se nos ha enseñado también a cómo debes sentir, qué debes expresar, cómo debes querer, un montón de cosas, desde los clichés más grandes hasta las negaciones también más extremas, ¿no? Y entonces un poemario como estos, ¿no? De intimidad, siempre es una posibilidad de replantear toda esa educación sentimental que ya tenemos y por momentos desfragmentarla y descubrir cosas nuevas, ¿no? Es importante. Por aquí nos piden, dice, hola Nancy, felicidades. ¿Puedes leer un poema completo? Yo creo que sería pertinente, ¿no? Bueno, pues si quieren, este que es el que tengo a la mano justamente, vas por mi cuerpo, despacio, besando aquí y allá. Quitas todo lo que se interpone entre tus labios y mi piel. Tus caricias delinean la ribera del río en que me transformas. Y de pronto soy mar, agua salada, batir de mar impetuoso, olas que rugen. Cuando el sol vuelve a iluminar, besas mi piel mojada. Vuelvo a ser yo, tierra quieta y fecunda. Muchas gracias. Les decía, fue ahí un poco robo descarado de Octavio Paz, pero pues lo siento. Piedra de Sol es mi poema favorito de Paz.
Y bueno, no sé si, a ver, es que Hace rato me recordaste el poema precisamente de las palabras, también de Octavio Paz, ¿no? de las palabras, claro, sí, es Sí, que darles la vuelta, ¿no? Pínchalas, písalas, gallo de adelante, todo. Al final hazlas poeta, ¿no? Haz que se traguen todas sus palabras. sí, claro. Pues creo que ya se nos está terminando el tiempo. Si quieren un último poema. Brianda, ¿quieres comentar algo? Me parece bien que se lea uno o hasta dos poemas, tal vez de tiempo. Claro que no se preocupen por el tiempo, ¿eh? Sí, además son Podemos disponer de cortitos, no son. más tiempo, ¿no? No hay problema. Ok, bueno, pues tengo aquí justo uno que dice, es una mujer, sin nada más que su mujeridad. Tiende los brazos y no alcanza el sol, pero ofrece su amor como el pan al hambriento. Aunque no parezca, son completos, son muy chiquitos los poemas. Sí. Para la gente que nos Son está viendo, son muy concretos, muy, hay una, exacto, una síntesis muy grande. y pues es que no sé, a veces siento yo que los poemas largos aburren, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué dormir al lector? Bueno, tengo aquí otro, un poco argentino, ¿no? Que dice, tu recuerdo se volvió un tango de Gardel, nostalgia donde me dejé. Y pues bueno, ya por último, domicilio desconocido. Yo ya no existo, soy una casa en ruinas, las migajas que deja el vendaval, aquí no hay nadie. Yo pienso que vino a mi mente un poema que me gustó también bastante del libro, que acaba en una pregunta como haciendo alusión a lo irrepetible, que dice que su nombre, o sea, que cómo va a volver a decir su nombre o algo así. Ese también podría... Ah, el de... Sí, justo lo acabo de pasar, creo. Pero algo que dice ¿qué me queda de ti? Un nombre que no se repetirá, ¿no? Algo así. Estaba... Busco en la memoria, ¿no? Pero como los tengo así medios desordenados. Creo que toca este tema de, o sea, de que al perder, al acontecer una pérdida amorosa, también se pierde la identidad, ¿no? O sea, hay como, somos como un ser que también el otro inventa, ¿no? Entonces cuando estamos con alguien, somos cierta persona, ¿no? Y si esa persona se va de nuestra vida, también perdemos un poco cierta identidad. Claro, y también pensaba un poco en ahorita que estamos hablando de esto, justamente en la imposibilidad de la representación, ¿no? Que es como algo que habíamos comentado en la lectura de Morirás lejos, ¿no? Que justamente cuando el lenguaje o todo lo gráfico ya no abarca lo que queremos expresar, es imposible ya la representación y entonces uno busca de alguna manera aquello que lo pueda decir, ¿no? Y bueno, yo creo, no sé si ustedes coincidan, que muchas veces la poesía, aunque ya sea un cliché y también como un poco nuestra muletilla, ¿no? Decir, es que si no puedo decir en prosa, en poesía, ¿no? O algo así. Pero yo creo que a veces ni siquiera la propia poesía es suficiente, ¿no? O sea, como que tenemos que salirnos de esto y les decía, por eso es como pelearse con las palabras también, ¿no? Escribir no es fácil y mucho menos poesía, ¿no? Yo creo que la poesía sí es como también una lucha constante entre uno mismo, lo que uno siente, lo que piensa y las palabras, ¿no? Entonces está ahí como siempre una tensión latente. Y bueno, ya encontré el poema. Busco en la memoria, en el tiempo, entre mis libros, en mis cuadernos, en mi alajero, en el espejo. Encuentro que no estamos juntos en ninguna fotografía,
pero caminamos tomados de la mano una tarde de lluvia, tus manos y la lluvia, o tus manos convertidas en lluvia. ¿Qué me queda de ti? Un nombre que no se repetirá. Sí, oye, perdona, Nancy, yo sé que no son haikus, ¿no? Definitivamente, No, pero me parece que está el ejercicio ahí del haiku. O sea, hay una, yo sí noto en tus en tus poemas este ejercicio de una observación muy puntual, ¿no? Y este casi, pues sí, este esfuerzo por condensarlo casi en una frase que puede dar en el clavo en cuanto a ese ejercicio de observación. Quizá este trabajo tan depurado de llevar, de concentrarlo tanto te ha llevado a eso, ¿no? No son haikus, pero hay algo ahí, ¿no? Está como una esencia, yo en muchos de tus poemas lo veo. sí, pues efectivamente no son haikus. De hecho, Max y yo de repente tenemos como retos literarios, ¿no? Que nos mandamos palabras y a partir de esa palabra escribimos algo. Nunca he escrito un haiku, ¿no? Max sí tiene facilidad para esta forma poética. Yo la verdad es que no, pero creo que lo que sí tengo es, como dices, Gustavo, pues capacidad de observación, ¿no? No sé si porque también sea muy criticona, pero pues sí me fijo, ¿no? Muchísimo en las cosas y gracias a eso creo que puedo hacer lo que les decía hace un momento, ¿no? Proyectar imágenes, ¿no? Que eso es lo que a mí verdaderamente me gusta de la poesía, lo que me fascina de la poesía, ¿no? Cuando leo un poema, a mí me gusta encontrar imágenes y entonces, pues bueno, esto se hace o se logra un poco observando, ¿no? Observando el entorno que cambia constantemente también, ¿no? No es necesario como dejar pasar 3 días y volver a un lugar, ¿no? O sea, diario y continuamente hay cambios y eso me gusta, observarlo y pensarlo después, para, como también dijo Brianda hace un momento, evocarlo, ¿no? Eso es algo que también me gusta mucho y trato de que pues esté en mi trabajo. Eh, es eso. Ok. Por aquí nos decían, bueno, preguntan en dónde se puede conseguir el libro. También alguien ya por ahí dio una respuesta, pero sería bueno también compartirlo ahora. Lizzy Vázquez dice, es un poemario precioso, yo quedé enamorada. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Nancy? ¿Cómo le puede hacer la Sí, gente para conseguirlo? es una tienda que se llama PayHub, algo así. O si no, pueden meterse directamente al Facebook de la revista Palabrerías y ahí están los libros editados por la editorial. Les decía, es una revista, pero también es una editorial. Y bueno, ahí van a encontrar la liga de acceso, ¿no? También el trabajo que hacen ahí es muy padre, ¿no? No solo porque yo trabajé ahí como columnista, sino porque para este trabajo en particular, les decía hace un momento, la ilustración de la portada pues fue trabajo de Valeria Huertacano y el trabajo de edición de José Luis Mejía pues también fue clave, ¿no? Para llegar a este resultado final, como les vengo diciendo, ¿no? O sea, fueron poemas, algunos eran muy largos, pero pues con Max los fuimos reduciendo y ya después cuando pasaron a una lectura final, digamos, con el editor José Luis Mejía, pues se hicieron como todavía más concretos, ¿no? O cambiamos algunas palabras. Entonces, bueno, si quieren publicar libros también, Palabrerías me parece que es una muy buena opción editorial. Son libros electrónicos y bueno, pues creo que por la situación que ahora tenemos de pandemia y de que todo está virtual, pues es también eh, pues un alivio, ¿no? Que podamos tenerlos accesibles, que además están baratos, ¿no? Este libro cuesta 50 pesos, entonces no es muy caro ni muy barato. Muy bien. Pues bueno, chicos, si les parece bien, yo creo que ya podríamos ir cerrando. No sé si alguien quiera despedirse, quiera hacer un comentario final. Max.
Sí, bueno, simplemente nuevamente agradecer. La verdad es que Nancy me ha echado muchas flores. Yo no revisé todos los poemas, revisé algunos como ella dice fueron de hace 2 años, 3 años. Al volver a leerlos los recordaba. Yo recordaba, por ejemplo, el del Mazapán muchísimo más amplio y se quedó con una imagen muy concreta, muy bonita. Ese tipo de cosas. Agradezco muchísimo pues, la confianza que he tenido con Nancy. También la he tenido con Brianda. La verdad es que hemos compartido estos talleres literarios de una manera muy fortuita. Creo que sobre todo invitar a la gente no solamente a que lea este poemario, que busque a Nancy, que busque a Brianda, que busque lo que estamos haciendo, digamos, una nueva generación de personas que tenemos enfoques muy distintos, intereses muy distintos y que, sin embargo, hay una amistad, ¿no? Hay una amistad que no porque yo no escriba nada íntimo, no me voy a pelear con Nancy, ¿no? O voy a despotricar de su poética. Yo creo que al contrario, esta misma época nos permite tener vínculos, aprender de otras personas, aprender de otras literaturas que están convirtiendo. Ahorita yo creo que todos somos una especie de lobos solitarios, sin embargo, pues también se puede hacer manada, ¿no? Una manada de lobos solitarios y simplemente extender esta invitación a la lectura pues de Nancy y de este poemario que pues sí, no se van a arrepentir. Y agradecer la invitación para estar aquí esta tarde. Brianda. Lo mismo, coincido con Max. Creo que fue una charla bastante interesante. A los que estén escuchando, pues que se animen. Yo creo que 50 pesos igual es una inversión bastante chida, que a veces te gastas en comprarte cualquier cosa, ir a la tienda y caer como bajo el hechizo de las chucherías. Entonces igual un gusto conocer a Nancy y coincido con Max en que ahora más que nunca pues hay que darle su espacio a la escritura, ¿no? Y que cualquiera, tanto lectores como escritores, si tienen como ese deseo, ¿no? De escribir, pues se animen, ¿no? Yo creo que es un buen momento para perderle el miedo a la escritura. Perfecto. Nancy. Gracias, Gustavo. Bueno, pues yo les agradezco a Max y a Brianda, sobre todo porque pues Brianda no me conocía, ¿no? Y pues la generosidad de su lectura, de su atención, de su tiempo y lo que me has dicho, de verdad, muchas gracias porque, bueno, pues yo creo que también necesitamos cuando escribimos el estímulo, ¿no? Que nos digan, pues sí, lo hiciste bien y puedes mejorar, ¿no? Por supuesto, pero vas bien. Entonces creo que eso es un aliciente. Muchas gracias, Brianda. Un gusto conocerte. Y bueno, pues como les decía, ¿no? Yo creo que pues ya después de meses de estar encerrados, creo que pues algo bueno que ha salido no solo de la pandemia, sino como les decía, de la literatura, pues son estos puentes, ¿no? De amistad y de trabajo, ¿no? Que están muy padres. Entonces, bueno, gracias a Max, pues llegué a Ágora de la Ciudad, ¿no? Donde agradezco también el espacio, ahora como escritora invitada de Gustavo, y pues bueno, ojalá podamos, bueno, sigamos coincidiendo, ¿no? Y trabajando más adelante. Me daría mucho gusto. Y gracias también a quienes nos acompañaron en esta tarde fría, ¿no? Pues en esta charla sobre mi nombre en el agua. Claro que sí, no, hombre, fue muy bonito. Ahorita que que uno de tus poemas evocaba la lluvia, en esta tarde lluviosa, vaya, realmente sentí una buena experiencia. No, pues al contrario, Gracias. muchas gracias a ustedes. Y yo quiero decirles una cosa, que esta sí es ya la última actividad que tenemos en el Ágora de la Ciudad en el año 2020, en este año tan complejo y tan complicado. Curiosamente cerramos con la presentación de un libro de poesía, ¿no? Me parece una forma inmejorable, ¿no? De cerrar este año tan complicado, leyendo poemas y sobre todo, pues, decirles que ha sido muy interesante este espacio que se abrió desde hace un par de meses para los libros. Ya hemos hablado ya también de José Emilio Pacheco, de Sergio Pitol, ahora estamos hablando de poesía, tenemos más planes y sobre todo, pues lo único que me queda es
pues decirle a la gente que esté pendiente de esto, que puede consultar la cartelera del Ágora de la Ciudad. Si quiere colaborar también, aquí ha sido gente que se ha ido sumando. Muchos de nosotros no nos conocíamos antes de esto, muchos incluso nos conocemos de manera virtual, nada más, pero ha sido todo un placer compartir este espacio con el público que ha seguido las actividades y con la gente que ha estado colaborando aquí. Tienes toda la razón, Brianda. Yo también quisiera invitar a la gente a entrar a las lecturas, entrar a la escritura también. Es algo, yo creo que tendremos que cultivar, tendremos cada vez más, ¿no? Es algo esencial, ¿no? En este momento de la historia. Y pues decirles que va a haber muchas cosas. Vamos a seguir hablando de libros. Incluso tenemos ahí pensado por ahí la posibilidad de hacer algunos talleres, alguna especie de taller literario también, y aprovechar las herramientas que nos da la tecnología para seguir, esto continúa, ¿no? No porque sea algo tan básico como agarrar un lápiz y un papel, quiere decir que nos negamos a la tecnología. Al contrario, siempre se ha convivido muy bien, ¿no? La tecnología siempre ha sido un aliado de las ideas y de las palabras, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias a los tres, muchas gracias al público que nos ve y que estuvo aquí con nosotros, y desearles que tengan un excelente cierre de año, y yo creo que ya nos estaremos viendo en el 2021, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos.